La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Los Mejores de los Nuestros, conversaciones. Hoy nos encontramos en León para cerrar este ciclo de conversaciones que nos ha permitido, que nos ha dado la posibilidad de recorrer todo Castilla y León, desde Palencia a León, pasando por Segovia, por Soria, por Zamora, por todas las capitales de provincia de nuestra comunidad. Y hoy vamos a conversar sobre un asunto, no sé si coincidirán conmigo o no ustedes, que a veces uno tiene la sensación de que en un momento como este no cotiza del todo al alza, los valores humanos. Y lo vamos a hacer con dos premios Castilla y León, con dos de los mejores de los nuestros. Esta noche nos acompaña don Nicolás Castellanos, premio de los valores humanos, premio Castilla y León a los valores humanos en la edición de 2001. Natural de Mansilla del Páramo, pueblo de agricultores, la abnegación y el esfuerzo de las gentes del campo le acompaña toda su vida. Nacido en 1935, no tarda en sentir la llamada de la fe. Con 24 años es ordenado sacerdote. Grandes retos le aguardan a un joven Nicolás, cuya progresión en la jerarquía eclesiástica es paralela a su compromiso con los más necesitados. En 1978 es nombrado obispo de Palencia. Lejos del boato que exige el guión, se instala en un piso de alquiler en lugar del majestuoso Palacio Episcopal. Un gesto con el que se gana la simpatía del pueblo llano que ve a Nicolás como a uno de los suyos. Abierto y campechano, pero mordaz y directo, deja patente con su modo de proceder que lo suyo no son los cauces tradicionales. Es en 1991 cuando presenta su renuncia como obispo. Abandona la solemnidad del cargo para meter los pies en el barro y liderar una iniciativa solidaria en Bolivia. Gracias al proyecto Hombres Nuevos, más de 15.000 niños han podido ir a la escuela. Hombre de fe, hace gala de una vocación cristiana práctica. Atesora grandes reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 o la Medalla de Oro al Trabajo. También es Premio Castilla y León de Valores Humanos 2001. Nicolás Castellanos, un espíritu libre. Don Nicolás Castellanos, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. No suele ser fácil tenerle a tiro, no porque usted no se preste, sino porque usted suele vivir normalmente en Bolivia. Sí, efectivamente. Pero de vez en cuando hay que visitar las raíces para no perder esos valores que encarnan nuestras raíces castellano-leonesas. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y esta noche también nos acompaña, es la persona con la que va a conversar don Nicolás Castellanos, otro premio Castilla y León a los valores humanos en la edición de 2007, don Rafael del Río. Su trayectoria vital y profesional, su labor en favor de los más desfavorecidos, le posicionan como un personaje clave en nuestros días. Rafael del Río nace en 1940 en Palencia, en el seno de una familia de hondas convicciones religiosas. La figura de este palentino centra la atención mediática en 1982, al ser nombrado director general de la policía. Hombre de acción, alejado de los despachos, se define como un policía que gasta mucha suela de zapatos. Partidario de la educación frente a la mano dura, desde su cargo intensifica la lucha contra la drogadicción. Una lacra que combate impulsando charlas y encuentros con los padres e implicando a toda la sociedad en su conjunto. Su filosofía aglutinadora, su carácter luchador e incansable, le lleva a embarcarse en un nuevo desafío.
En 2005 se convierte en presidente de Cáritas. Infatigable, trabaja como un voluntario más. Arrima el hombro sin pedir nada a cambio. Una labor titánica de un buen samaritano del siglo XXI. Defensor de los valores que encarna la familia, se presenta como un amante de la conversación y el diálogo. Su labor fue reconocida en 2007 con el Premio Castilla y León de Valores Humanos. Rafael del Río, freno a la exclusión social. Don Rafael del Río, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Usted lo tiene más fácil, se pone más a tiro, no hemos tenido que ir a buscarle a Bolivia. Pues sí. Más visita con cierta asiduidad Castilla y León. Lógicamente porque tengo una hija que vive en Cervera de Pisuerga y siempre que puedo voy a ver a mi hija y a mi yerno y a mis nietos. Hoy nos encontramos en el Hostal de San Marcos, en el Hostal, convento, en el Hospital de Peregrinos también, sin lugar a dudas, una de las joyas de la arquitectura del Renacimiento español y uno de los grandes emblemas monumentales que tiene nuestra comunidad. Yo lo primero que quiero plantearles, don Nicolás, la primera pregunta que me gustaría traer hasta aquí esta noche es si los valores humanos cotizan al alza o cotizan a la baja en un momento como este. No sé cuál es su sensación. Bueno, yo creo que los valores humanos siempre cotizan al alta. Habrá distintas contingencias históricas que hagan que prevalezcan a veces los valores o los contravalores, pero indiscutiblemente, si analizamos la sociedad, yo soy un hombre que tengo una visión optimista y creo que a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, siguen cotizando a la alta. Porque claro, ¿quién habla, por ejemplo, de esa religiosa que en este momento está con un enfermo de SIDA? Claro, de eso no se habla, y sin embargo eso existe. Entonces yo sí, porque creo en el Evangelio y creo en Jesús, creo que los valores humanos y espirituales van al alta. Don Rafael del Río. Yo estoy totalmente de acuerdo con Nicolás y además es que se ve en estos momentos difíciles, antes lo hablábamos ahí con unos periodistas, en estos momentos en que hay una crisis real importante en nuestra sociedad, sin embargo es curioso cómo se ha despertado la solidaridad, la necesidad de la gente de ayudar a los demás, incluso quitándolo de su propia comida, de su propia vida, para entregarlo a los demás. Y de hecho nosotros estamos recibiendo muchísimo más dinero que en años anteriores, y dinero en pequeñas cantidades, lo que quiere decir que las personas más solidarias son las que menos tienen. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos viendo también cómo hay un aumento increíble de personas voluntarias que están queriendo participar en la ayuda a los demás. Un aumento del voluntariado en los últimos años enorme. Si eso es que es un fallo de valores, creo que no. ¿Qué tiene que apuntar a lo que decía don Rafael? Estoy de acuerdo y yo creo que tenemos que ser muy constructivos, que tenemos que tener visiones realistas y hay que partir de la realidad, pero hay que trabajar esta realidad con precisamente los valores humanos, las aportaciones. Yo me parece que una cosa importante es crear una conciencia comunitaria de solidaridad y de compartir. Y yo creo que ahí, pues todas las instituciones tenemos la obligación de comprometernos seriamente para que prevalezcan los valores y no los contravalores. Ponía antes el ejemplo, por ejemplo, de esa monja que atendía, de esa hermana que atendía a un enfermo con SIDA, decía, pero de eso no se habla. ¿Y por qué no se hablan de esas cosas? Bueno, pues aquí también influye un poco, hay que decir, son los medios de comunicación, siempre se va a lo más mediático, aquello que llama la atención. Y sin embargo, uno está acostumbrado, los que vivimos en el tercer mundo, pues a contemplar que hay muchos valores que no salen a la luz. Hace unas semanas
decía el Papa Francisco en una reunión que tuvo con Caritas Internationalis, y contaba cómo un rabino estaba explicando la construcción de la Torre de Babel, y decía que allí lo más importante, decía el rabino que lo más importante eran los ladrillos y los adobes, porque costaba mucho hacerlos y transportarlos. Claro, cuando de algún andamio se caía un adobe o un ladrillo y se rompía, aquello era una tragedia y se castigaba al responsable del hecho. Sin embargo, cuando el que se caía era un obrero, no se daba la más mínima importancia. Y decía, hacía una reflexión el Papa Francisco diciendo que estamos llegando a un momento en el desprecio a la persona cuando nos sirve, el descarte, lo que llama la política del descarte. Bueno, pues esa política del descarte que en algunos momentos se pueda ver en nuestra sociedad, se pueda ver, es precisamente contra lo que hay que luchar. Nadie hay para descartar. Todo el mundo sirve y a todo el mundo le podemos sacar un provecho. Todo el mundo tiene derecho a salir adelante y, por tanto, debemos, como decía el Papa Francisco, desechar esa política del descarte y ayudar a ese tipo de personas que son las descartadas. Esta sociedad, lo digo un poco a raíz de sus primeras intervenciones, está esta sociedad anestesiada porque hablamos de solidaridad, pero usted lo acompañaba de un verbo, despertar. La situación ha despertado la solidaridad. Y usted se refería en su primer comentario a que hay que construir ese espíritu, ese aura de generosidad, de participación. Se tienen que dar situaciones, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora, para que seamos solidarios. ¿Cómo podemos avanzar, por ejemplo, en la construcción de lo que usted comentaba? Pues mira, nosotros allí en América Latina, concretamente en Bolivia, donde estoy, en Santa Cruz de la Sierra, tenemos una fórmula que es muy eficiente y le llamamos pequeños relatos liberadores. Yo te voy a contar uno. Hace poco se me presenta el médico de la cárcel que se llama Palmasola, de Santa Cruz de la Sierra. Dice, mire, vengo con el alma rota porque tengo 60 enfermos de tuberculosis que nadie les atiende ni hace nada y viven en unas condiciones inhumanas. En fin, lo vemos, hacemos un presupuesto, 15.000 euros, y antes de venir lo inauguramos, según las autoridades penitenciarias del país, el mejor pabellón de todas las cárceles de Bolivia. Bueno, entonces yo digo, ¿por qué todos no tenemos una conciencia de solidaridad, de responsabilidad comunitaria, y podemos hacer que por 15.000 euros, 60 personas puedan vivir con dignidad, tener agua potable, tener ducha, baño, no dormir en el suelo sobre la tierra? Entonces yo creo, eso es lo que hay que construir. Todos tenemos que compartir. Yo cuando era obispo de Palencia y tenía las autoridades allí delante, siempre les decía, que los tenía como amigos y éramos amigos. Amigos, hay que empezar a compartir, empecemos por el 1% del presupuesto del mes y a ver si llegamos al menos hasta el 10%. O sea que se puede construir. Y de hecho, yo lo veo donde estoy, que hemos construido, por ejemplo, 100 escuelas, 100.000 niños que tienen escuela. Bien, yo estoy de acuerdo básicamente en lo que dice, pero vuelvo a insistir en lo que yo decía antes. Creo que es muy importante que a las personas que nos encontramos en el camino seamos capaces, como en el Evangelio, en la parábola del buen samaritano, recogerlas al apaleado, al herido, recogerlas, pero no solo recogerlas, atenderlas, llevarlas donde puedan tener cobijo y después preocuparnos de que esa persona
siga teniendo atención hasta que sea capaz de vivir por sí mismo. Entonces habremos evitado esa política del descarte que estamos diciendo. Y yo estoy convencido, y antes lo decías, que es verdad que quizá en estos momentos por la crisis se ha despertado la solidaridad. Yo creo que la solidaridad siempre ha estado presente, quizá un poco más dormida, porque cuando uno está en la molicie se olvida un poco más de los demás. En estos momentos, ¿qué familia hay que no tiene a su alrededor alguien en paro, con problemas los niños en los colegios, etcétera, etcétera? Y eso evidentemente despierta la solidaridad. Pero no olvidemos, lo más importante es que no seamos capaces de descartar a nadie, que utilicemos a todos, que todos son necesarios en nuestra sociedad y les tratemos como nos gustaría que nos trataran a nosotros si hubiéramos estado en esa situación. Y yo creo que esa solidaridad sí se está dando en nuestra sociedad en estos momentos, o por lo menos en algunas grandes comunidades esto se está haciendo. Desde dos perspectivas totalmente distintas, hablamos de la solidaridad en un momento como este, donde la solidaridad puede que afecte a algún familiar, al vecino de la puerta de enfrente, pero quizás por estas circunstancias estamos olvidándonos un tanto de la solidaridad con el tercer mundo. Bueno, quizá sí, es verdad, antes también nos lo preguntaba algún periodista y es verdad. Sí ha ocurrido que la gente en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, se han visto un poco alarmadas por la situación en España y quizá se han olvidado un poco de la solidaridad con otras comunidades de fuera de nuestro territorio que también tiene problemas mucho mayores que los nuestros, porque cuando nosotros hablamos de pobres, cuando nosotros hablamos de pasar hambre, no lo podemos comparar como el hambre y la pobreza que hay en otros países, como puede contar Nicolás. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí es cierto que eso está ocurriendo, pero pese a todo sigue habiendo solidaridad con otras comunidades de fuera de nuestra sociedad española. Yo creo que en este tema, tanto de las necesidades que hay en el norte como en el sur, para mí hay un tema que es fundamental, que desde una conciencia humana, desde una conciencia cristiana, tenemos que darnos cuenta que en justicia aquel que tiene bienes, aquel que tiene posibilidades y recursos, tiene que atender al pobre de aquí y al pobre de allá. No podemos dar solo las migajas, lo que nos sobra, no. Nosotros en justicia tenemos la obligación de que todo mundo pueda vivir en justicia. Y vivir en justicia es dar a cada persona lo que necesita para vivir con dignidad. Entonces yo me atrevería a hacer una llamada cómo tenemos que ser solidarios porque nos lo exige la justicia humana y la justicia de ser cristianos. ¿Dónde se cultivan? ¿Dónde creen ustedes que se cultivan, que crecen, que nacen los valores humanos? Bueno, yo creo que los valores humanos es en la propia sociedad, pero evidentemente dentro de nuestra sociedad pues hay instituciones como es la Iglesia que fomenta ese tipo de valores. Sin duda de ningún género la Iglesia está fomentando ese enseñar a los demás, eso que yo te decía a ti antes de la parábola del buen samaritano, con este tipo de ejemplos que ponía Jesús en el Evangelio, enseñar a los demás cómo hay que ayudarles, cómo hay que comportarse un poco con el prójimo, el que tienes al lado, con las personas a las que tienes a tu lado y que muchas veces no ves. Y tienen que pasar, como hemos dicho antes, lo de la crisis para que ahora te des cuenta de que eso está ocurriendo a tu lado. Bueno, pues yo creo que ese fomento, sin duda, de ningún género, de la solidaridad, pues está ahí, en las enseñanzas de la fe
Yo creo que las instituciones normales, la familia, la escuela, las instituciones políticas, en fin, todas las instituciones en las que vivimos, pues intentan y trabajan por esta educación en valores. Sin embargo, yo creo que es importante la llamada que nos está haciendo el sucesor de Pedro, Francisco, cuando nos está hablando, y él mismo se pone el nombre de Francisco. No es un nombre, es un proyecto para que la Iglesia esté con los pobres, se lo insiste, tenemos que ser la Iglesia de los pobres y con los pobres. Entonces yo creo que esta llamada es muy importante para que se despierten nuestras conciencias y todos nos sintamos solidarios y verdaderamente le demos importancia a lo que la tiene, porque al fin de cuentas acumular, tener mucho dinero, mucha plata, como se dice en América, al fin de cuentas nadie la va a llevar para allá y esa no es la felicidad. La felicidad está en darse, en compartir, en ser solidarios y mirar de frente y dando la mano y un abrazo a cualquier hermano, especialmente a los más pobres. A pesar de su discurso optimista, por ejemplo, en este campo, cuando hablamos de la Iglesia, cuando hablábamos, por ejemplo, antes de esa necesidad de sembrar, de la lluvia fina, de generar una conciencia de generosidad, de solidaridad en torno a los valores humanos, pero, por ejemplo, las vocaciones. Las vocaciones cada vez son menores. ¿Esto por qué? Bueno, ese es un problema que tiene la Iglesia y yo creo que es uno de los retos y desafíos que tiene el Papa, y tenemos toda la Iglesia. Yo tengo una visión providencialista. ¿Qué nos quiere decir Dios a la Iglesia, a los cristianos, cuando efectivamente hoy nos surgen vocaciones? ¿No será también que nosotros hemos tenido orillado a los laicos, a la mujer? Yo siempre critico que no hay derecho que las mujeres no tengan capacidad de decisión en la Iglesia. Todas las decisiones las toman los hombres. Pues a lo mejor el Señor nos está hablando de cómo tenemos que potenciar esa vocación laical, ese sacerdocio común de los fieles, que se ponga en práctica, y algo hay que hacer en esa línea, y yo espero que el sucesor de Pedro nos vaya orientando qué camino seguir para que siempre la comunidad cristiana tenga sacerdotes, religiosos, laicos, que alienten, animen la fe y nos lleven a un compromiso real con los pobres y los más necesitados. Decía en la presentación don Nicolás Castellanos que siempre hay que volver a la tierra, una tierra como Castilla y León, para reencontrarse con sus raíces, las raíces en las que en muchas ocasiones crecen esos valores humanos. ¿Es Castilla y León una tierra, digamos, con un suelo, una tierra especialmente fértil para que crezcan este tipo de valores humanos? Ahora, según escuchaba, por ejemplo, estamos en la comunidad, por ejemplo, que tiene más número de misioneros del mundo, creo, en concreto la provincia de Palencia. Su provincia siempre ha sido una provincia que ha aportado por los siglos de los siglos una cantidad de misioneros espectacular. Por ejemplo, el Papa Negro es palentino en estos momentos. En Castilla y León, de alguna manera, por nuestra forma de ser, por la historia, por otra serie de circunstancias, es una tierra donde se cultivan mejor los valores humanos que en ustedes. Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que los valores humanos se cultivan en todas las partes igual. España y fuera de España. Quizás lo que pasa es que hay, en Castilla-León, quizá ha habido un momento que ha habido más aventureros del amor, más aventureros de la solidaridad, más aventureros de la ayuda al prójimo, y quizá pues, por eso pueda notarse más, pero yo no creo, ¿no? Creo que la solidaridad se da en todas las partes. Ahora yo te contaría dos datos. Un dato de Santa Teresa. Santa Teresa, cuando vino en Palencia, quedó entusiasmada, dice: aquí estoy descubriendo el espíritu de las comunidades primitivas. Y es cuando dijo aquella frase memorable, que los palentinos era gente de buena masa. Y otra anécdota fue con Juan Pablo II. Vamos los obispos cada 5 años de visita ad limina, yo le hablé, le presenté a Palencia, y a los 8 días celebramos la Eucaristía con él, y al llegar me presenta a mí el monseñor Nicolás Castellanos, obispo de Palencia, y me dice él: Palencia, creyente, mariana y solidaria.
Eso recoge un poco que hasta el Papa reconoció que esta Castilla nuestra, yo por ejemplo cuando estaba de obispo tenía 1150 misioneros en los 5 continentes. Sí, yo creo que siempre, por lo menos en la Castilla Vieja y León, siempre la vocación ha aprendido. Yo creo que somos bastante Quijotes, aventureros. Yo me encuentro con mucha gente de Castilla y León, allá por América Latina, y allí estamos corriendo estas aventuras de la fe y del Evangelio. Y esos Quijotes, esos aventureros como usted, que están viviendo las aventuras de la fe al otro lado del charco, ¿tienen la sensación, conociendo bien la tierra, como es su caso, como la conoce, no voy a decir de que la reevangelización, pero sí quizás esa vuelta a los valores puede venir en este caso a la inversa desde el otro lado del charco? Efectivamente, yo creo que nosotros, y eso es un principio elemental en cualquier misionero, tenemos que ir con un espíritu de discípulos, de aprender, porque efectivamente allí hay muchos valores que aquí no hay. Yo te pongo el ejemplo, una familia mueren, se deshace, etcétera, y los vecinos recibe cada uno un hijo y ahí practican la solidaridad. Entonces, ¿qué duda cabe que de allí pueden venir esos valores evangélicos encarnados, vividos? A lo mejor no están pasados por la sociedad del bienestar, puede ser un complemento muy interesante, muy importante para esta civilización nuestra europea, que tiene grandes valores, pero necesita estar como regenerándose todos los días. Vamos a hablar ahora también, se ha mencionado muy sucintamente el papel de las administraciones en un momento como este de la crisis y en el marco de los valores humanos. Organizaciones como la suya, como Cáritas, en un contexto como este, ¿qué percepción reciben de las administraciones? Bueno, nosotros en primer lugar tengo que decir que lo que nosotros recibimos económicamente de las administraciones del Estado, autonómicas y ayuntamientos, pues es un 20 y tantos, un 30% de nuestro presupuesto. El fuerte del dinero que se maneja en Cáritas procede del donante personal, incluso pues el donante empresarial, pero sobre todo el personal. Evidentemente, en estos momentos de crisis, las administraciones pues tienen que hacer recortes, es lógico. Y entonces, pues dentro de los recortes, pues también hay una parte que se recorta también de lo que es la asistencia social. Antes me preguntaban un poco sobre ese tema también un periodista. Creo que lo que está pasando en estos momentos es que hay una modificación, o se quiere hacer una modificación del sistema retributivo de este tipo de subvenciones. Entonces, cualquier movimiento en este tema, pues siempre es preocupante para todos. Pero yo no creo que sea malo, es que tendremos que ir acostumbrándonos a ese tema. Otra cosa muy distinta es que hay unas actuaciones que debe hacer el Estado, la autonomía o el ayuntamiento. Pero ahí nosotros no entramos, porque Cáritas, su vocación es atender a las personas, a los últimos, a los no atendidos. Para nosotros mucho mejor que la administración atienda a más gente, porque menos tendremos que atender nosotros. En general, evidentemente ha disminuido un poco, pero muy poca cosa, la ayuda social, vamos, de las entidades. Pues yo me alegro de este comentario, porque efectivamente yo quiero hacer aquí un canto a nuestra tierra castellano-leonesa. Nosotros, gracias a las diputaciones y ayuntamientos de Palencia, Valladolid, Burgos, Soria, Aranda de Duero, Aguilar de Campoo, Dueñas, Ventadebaños, etcétera, pues efectivamente podemos seguir haciendo escuelas, podemos seguir haciendo centros de día para ancianos, que allí están totalmente abandonados, podemos seguir haciendo guarderías y también quiero dejar claro aquí una ayuda muy importante de una ONG de León, ALIN, que todos los años nos colaboran para que de 50 a 100 jóvenes puedan
recibir una beca para ir a la universidad. Hablando de las ONGs, en todo este contexto que vamos generando y que vamos avanzando en esta conversación, ¿cuál ha sido el papel de las organizaciones no gubernamentales en general? Bueno, primero yo quisiera aclararte una cuestión que a mi juicio es muy importante porque has dicho 2 o 3 veces, Cáritas no es una ONG, Cáritas es la Iglesia. La Iglesia se fundamenta en 3 pilares, la palabra, los sacramentos y el ejercicio de la caridad o diaconía. Por tanto, Cáritas no es una ONG, es la obra social de la Iglesia. Aunque a ciertos efectos podamos actuar como ONG. Quiero que quede eso perfectamente claro porque me parece que es importantísimo. Dicho esto, ¿cuál es nuestra labor? La labor de la Iglesia en materia social, o la Iglesia en materia social, es atender a todas aquellas personas que no tienen ayuda de ningún tipo, a los últimos, a los que no están atendidos. Por eso te decía antes que a nosotros nos interesa que las administraciones atiendan más gente, porque menos llegarán a nosotros. En la medida que no les atienden, más trabajo para nuestras organizaciones. Es evidente que en estos momentos de crisis, pues todas las organizaciones pues tenemos también una demanda mayor de personas que acuden a nosotros. Y antes lo decía, es verdad que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos angustiados y desesperados al no poder atender como nos gustaría a tantas y tantas personas que acuden a nuestros servicios en demanda de ayuda. Pero esto no significa que vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando adelante para tratar de ayudar a todas cuantas podamos. Pero vuelvo a insistir, nuestra misión son los últimos. Cualquier ONG, el Estado o quien sea, nosotros no vamos a hacer competencia a nadie, no queremos competencia de nadie. Si alguien hace el bien, encantado, maravilloso, menos trabajo. Porque nuestra vocación, Cáritas, la vocación, son los últimos, los que no están atendidos, los que no reciben ayuda de nadie. Esa es nuestra obligación. Lo que pasa es que, por desgracia, muchas personas que en estos momentos no necesitaban esa ayuda, la están necesitando. Y por eso Cáritas no le ha quedado más remedio que acudir en auxilio de esas demandas también. Nosotros la experiencia que tenemos de las ONGs de Castilla y León, de todo, no solamente de España, sino de Italia, de Alemania, de Suiza, pues es un juicio positivo. Nosotros vemos, yo citaba antes a Lin de León, Justicia y Paz de Valladolid y tantísimas ONGs que están colaborando, y yo veo que ahí hay transparencia y que efectivamente es un instrumento a través del cual nosotros podemos realizar proyectos de promoción integral de todo el hombre y de todas las mujeres y hombres. Y nosotros, en gran parte de los recursos nos vienen de las ONGs y de instituciones públicas, y ahora últimamente ha aumentado el 50% ayudas de personas particulares. Ha mencionado una cuestión importante, la transparencia en el trabajo de las ONGs. Lo digo porque a veces se genera ese cierto aura de oscurantismo, muchas veces injustificado, injusto. Entiendo que eso será fundamental a la hora de poder tener que efectivamente, eso es muy importante. Yo, además, la experiencia que tengo, a lo mejor una ONG te dice, bueno, y nosotros iremos allí, revisaremos, evaluaremos, etcétera, y lo frecuente cuando llegan al proyecto nuestro, ven aquello, dicen, si esto es más de lo que dimos. Es decir, que eso es fundamental, la transparencia y rendir cuentas. Un euro entregado aquí, nosotros allí lo solemos multiplicar por 3 o por 4. Entonces, la transparencia es fundamental. ¿Cómo asisten ustedes a este debate, desgraciadamente en nuestro país, recurrente en torno a las reformas educativas? Hablábamos antes de la importancia de las raíces, se ha hablado de la familia, también de manera muy sucinta, pero el contexto, los valores humanos en la educación. Ahora que de nuevo volvemos a poner patas arriba la reforma del sistema educativo, ¿cómo se debe imbricar todo eso?
Bien, nosotros desde Cáritas, evidentemente, lo que no podemos permanecer es impasible a toda aquella norma, a todo aquello que de alguna forma pueda perjudicar a las personas que menos tienen, como decía antes, a los últimos, a los no atendidos. Desde esa visión, lo que hace Cáritas es informar a los organismos competentes de que pueden quedar desatendidos ciertos valores, ciertas formación que puede ser perjudicial para aquellas personas que no tienen medios económicos, etc. Esa es la misión, pero nosotros no somos quienes para arreglar el mundo, ni somos quienes para gobernar, ni para dictar normas. Nosotros simplemente lo que hacemos es de vehículo de transmisión de lo que nosotros estamos recibiendo de las distintas comunidades cristianas de las que nosotros tenemos información, bueno, cristianas y no cristianas, de las que tenemos información para transmitirlas al gobierno, la comunidad o a los ayuntamientos para que sepan que tienen que tenerlo en cuenta. Esa es nuestra denuncia, que es la que tenemos que hacer, pero nada más. Nosotros no somos quienes para juzgar ni quienes para legislar. Quiero que eso quede perfectamente claro, pero sí para defender a las personas más empobrecidas, a las personas que menos tienen. Yo decía al principio que tenemos que ser constructivos, que hay muchos valores humanos, pero también denuncio que hay una crisis de valores fuerte. Es preocupante. Yo comparo la juventud que yo tengo en el barrio mío, por ejemplo, en una Eucaristía yo tengo la iglesia llena de jóvenes. Claro, son jóvenes que les das beca, que les ayudas en los estudios, les ayudas en el comedor, etcétera, pero tú ves que allí hay unos valores que afloran a flor de piel. Y sin embargo aquí, pues notas que hay una crisis fuerte de valores. Y entonces me parece que tenemos todos que tomar conciencia que hay que dar mucha más creatividad para ver cómo sintonizamos con el joven de hoy, que no tiene nada que ver con el joven de ayer y mucho menos del de antes de ayer. Entonces, para mí es un problema de creatividad, es un problema que ahora entran por medio los recursos, etcétera, pero hay que dialogar mucho más. Hay que intentar crear unas estructuras donde el joven se pueda sentir a gusto. Lo que decía antes de la iglesia de la mujer, pues yo creo que ahí tenemos mucho que hacer y efectivamente la educación habrá que revisarla, ser críticos y a ver qué tipo de educación estamos impartiendo y compartiendo con los jóvenes de hoy. Yo creo que hay que escuchar más al joven, hay que dialogar más y juntos, fíjate, decía don Bosco, si quieres que el joven acepte tus valores, comienza tú aceptando los suyos. Por ahí yo creo que tendríamos que caminar. No es fácil. ¿Y cuál es, en su opinión, el porqué, el kilómetro cero de esa crisis de valores? Bueno, pues ese es un problema muy complejo. Hay muchas variables, muchos factores, que hay que mirar a la familia, hay que mirar a la escuela, hay que mirar a la sociedad, hay que mirar a los políticos, hay que mirar a la iglesia o a las iglesias. Entonces, yo no me atrevería a hacer así sobre la marcha un diagnóstico, pero yo creo que para mí lo primero sería tomar conciencia de la crisis de valores, sentarnos dejando a un lado las ideologías, sino buscando todos juntos. Uno lo puede hacer desde Jesús de Nazaret, otro lo puede hacer desde Marx, otro lo puede hacer desde otra ideología. Lo importante para mí sería que fuéramos capaces de sentarnos a una mesa, dialogar, compartir y en esa mesa sentar también a los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes del mundo de hoy. Le preguntaba, ¿cuál cree usted que es el porqué, el fundamento, el principio de esta crisis de valores? Pues posiblemente la crisis viene por el distanciamiento, como anunciaba un poco Nicolás, de unas personas de otras. La distancia que se está haciendo cada vez mayor, por desgracia,
entre pobres, clase media y ricos. Entonces, nos podemos ir olvidando muchas veces, cuando estamos en mejor situación, de las personas más desfavorecidas. Antes lo hablábamos cuando ponía como ejemplo lo del buen samaritano. En la parábola esa del samaritano pasan varias personas que se olvidan de la persona que está ahí apaleada. Hay uno que sí se da cuenta. Eso es un poco lo que hay que sensibilizar a nuestra sociedad. Que al lado nuestro tenemos personas que lo están pasando muy mal. Tenemos que sensibilizar a nuestra sociedad que hay personas que no han tenido la suerte que tenemos nosotros. Tú sabes, yo soy policía. Yo recuerdo mis tiempos cuando yo tenía que interrogar a un delincuente y le preguntaba a su familia por un poco su historia, y muchas veces me preguntaba yo a mí mismo, si yo hubiera estado en esa situación, en esas circunstancias, en esa familia, ¿yo no hubiera sido peor? Esto es lo que tenemos que pensar cada día, que somos unos privilegiados, que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, que hay personas que lo están pasando muy mal y que a esas personas hay que ayudarlas. Y en definitiva, pensar que tú debes de actuar como te gustaría que hicieran contigo si tú estuvieras en esa situación. Por tanto, para mí, este es un problema de mentalización de la gente, de bajarse un poco del pedestal, de bajar un poco de la vida en que vivimos tranquila, olvidándonos, como tenemos nuestro trabajo, olvidándonos de las personas que no lo tienen. Como somos ricos y tenemos coches, de la gente que no lo tiene y que tiene que ir andando. Eso es un poco. Pensar un poco en que hay otras personas que lo están pasando mal. Yo estoy convencido que si eso se hace, pues evidentemente la solidaridad y los valores y el cariño y el afecto sube, está clarísimo, no hay duda. ¿Y qué se puede hacer para despertar esas conciencias de lo que después de escucharle podríamos denominar la dictadura del yo, ¿no? que parece que todo lo puede? ¿Qué se puede hacer para despertar esas conciencias? Pues yo creo que hay muchas posibilidades de recursos. En primer lugar, hay que tener voluntad. Yo digo muchas veces allí en América Latina, en Bolivia, digo, aquí no hay voluntad política de resolver los problemas. ¿Cómo es posible que en Bolivia tengamos todavía 800.000 niños trabajando, 100.000 en las minas? Si hay voluntad política, eso se resuelve. Yo creo, yo al menos lo digo desde el pequeño mundo en que yo me muevo, que si aplicamos una voluntad de eficacia, aquello no falla. Y allí devuelves, que esto es muy importante. Por ejemplo, en el barrio mío, 350.000 habitantes, 60% pobres, 40% en la miseria, y sin embargo esta población tiene esperanza, no ha perdido el sentido de fiesta. Entonces yo creo que hace falta voluntad y hacer signos que verdaderamente practiquemos lo que decíamos del buen samaritano. ¿Cómo responde la gente? La gente que acude a Cáritas y que de alguna manera es protagonista en primera persona de la solidaridad de otras personas, modifica, es decir, empieza a participar quizás de... Bueno, yo creo que todas las personas que trabajamos en Cáritas y sobre todo los que están más a pie de calle, aprendemos cada día, porque aprendemos de los pobres, que los tienen muchas cosas que enseñar, y de los que tenemos muchas cosas que aprender, y de los que tenemos que ver con qué ilusión siguen viviendo y siguen teniendo fe en la ayuda que pueden recibir. Es una riqueza increíble. Yo te puedo asegurar que en estos 8 años que yo llevo en Cáritas he aprendido mucho, pero sobre todo me llena mucho.
porque lo que no he aprendido antes en la sociedad lo estoy aprendiendo ahora. Y lo aprendes cada día y lo aprendes de ellos. Entonces, toda aquella persona que acude a aquel que lo necesita al último, sin duda, aprenderá más que en cualquier libro y aprenderá más solidaridad, aprenderá más a tener alegría y a tener ilusión. Y eso puede decirnos mucho Nicolás, que ve gente que apenas ha comido, que gente, yo le he visitado a Nicolás en su palacio, hemos ido mi mujer y yo a ver su palacio que es una barraca, su dormitorio es de tierra, y yo he estado comiendo allí en su comedor con los demás. Aquello te da una ilusión increíble. Eso sí que es aleccionador de verdad, porque te están enseñando los pobres a vivir, y viviendo con ellos aprendes más. ¿Y eso es exclusivamente porque tienen voluntad, porque tienen esperanza, porque son optimistas o por algo más? Hombre, hay algo más. Para mí una motivación fundamental en mi vida es la pasión por Jesús y por la justicia en el mundo. Y desde ahí es fácil tener ilusión, estrenar vida todas las mañanas y dar lo mejor de tú mismo para reducir las fronteras de la pobreza que están aplastando, machacando a tantos millones de personas. Hay una cuestión que era un poco lo que yo le comentaba con anterioridad, que es, hablamos de los pobres, pero por desgracia en estos momentos en España también se está dando una situación, y es que la gente que desgraciadamente, insisto, tiene que acudir a organizaciones como Cáritas, no son pobres, lo que se entiende por pobres, sino que es la clase media de este país, que por desgracia se ha visto expulsada del mercado de trabajo, en ocasiones el marido y la mujer, e incluso los hijos, y tienen que acudir a Cáritas. ¿Cómo es la respuesta de esta gente, que no es lo que entendemos por pobres normalmente, sino que son gente con la que hemos convivido, lo que hablábamos, familiares, vecinos, que formaban parte de ese grueso de la clase media española? Pues mira, es la más difícil de atender. Y es la más difícil de atender por una razón, porque no estaban acostumbrados, porque eran personas que nunca habían pensado qué les podía pasar a ellos. Nunca habían pensado que iban a no poder coger el coche que tienen a la puerta porque no tienen dinero para gastar para gasolina. Nunca habían pensado que tenían que sacar del colegio a sus niños porque no tienen un euro para que puedan comer, y a lo mejor es la única comida que tienen que hacer al día. Para ellos es muy difícil, porque quizá en otro sector ha estado más acostumbrado. Es triste, pero es la realidad, está más acostumbrado y no tiene ese prurito de decir yo voy a pedir. A esta gente le cuesta mucho pedir. Por eso nosotros estamos fomentando muchísimo, sobre todo en las comunidades y en las parroquias, porque en la parroquia, en las parroquias es donde mejor conocen el entorno, porque es un espacio pequeño de gente, y entonces la gente que trabaja allí, los voluntarios que trabajan allí, conocen pues, a los vecinos, etcétera, y ellos ven quién son las personas que lo están pasando mal y las circunstancias. Y entonces lo que hacemos es que en vez de que ellos vengan a pedirlo, ir nosotros a prestarle ayuda sin que nadie se entere. Porque eso es lo importante de Cáritas. Por eso antes cuando me preguntaban, estamos ahora en el Candelero, yo no quiero estar en el Candelero, Cáritas no quiere estar en el Candelero. Cáritas quiere que se olviden de que existe Cáritas. Porque para nosotros lo más importante es hacer. ¿Me entiendes? Y entonces esa es una de las labores que más se está haciendo en estos momentos en las parroquias y el voluntariado en las parroquias. Ir detectando ese tipo de familias y ayudarlas sin que se entere siquiera el vecino de al lado, que es lo más importante. Y eso pasa también en los mismos colegios, porque los niños son malos con ellos mismos. Y en cuanto
Uno no va al colegio y dice, este es porque no tienen dinero para pagar o porque le dan una beca. Entonces hay que tratar por todos los medios, es nuestra obsesión, que a esos niños les llegue no como beca, sino dárselo directamente a la madre para que pague la madre, para que ni siquiera el niño sepa que en su casa no le pueden pagar la comida. Esa es la misión más importante que nosotros, con este tipo de personas, la que tenemos que hacer. Es muy difícil, muy complicada y necesitas hacerlo con muchísimo tacto, con muchísimo cariño, pero no olvidando nunca que eso que les pasa a ellos nos puede pasar a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestros miembros de nuestras familias. Y si a mí me gustaría que sea un miembro de mi familia, si a mí me gustaría que a mis nietos les trataran de una forma, yo debo de tratar a los nietos de los demás de la misma forma. Por eso yo hago mucho hincapié en esto, Es muy importante que tengamos en cuenta que hay que ayudar, pero hay que ayudar de una forma lo más anónima posible y que la gente a la que ayudas no se sienta, qué sé yo, un poco minusvalorada, porque es muy triste y muy doloroso y muy difícil. ¿Y cómo es la respuesta, por ejemplo, en Bolivia, en ese barrio en el que usted vive, donde una parte muy importante vive en la miseria, de aquellas personas que de repente desde la miseria tienen oportunidades, encuentran su camino, crecen, salen del barrio y pasan a formar parte quizás de esa clase media? Pues mira, yo te voy a dar un dato que confirma lo que me estás preguntando. Mira, nosotros en el proyecto trabajamos fundamentalmente con voluntarios. En este momento tenemos 25 voluntarios bolivianos que han ido creciendo con el proyecto, llevamos 22 años, les dimos carrera universitaria, ellos cuando eran profesionales dicen, a mí gente de España que no me conocía me ha ayudado, por ejemplo, la ONG de aquí de León, ALIN, que nos da para becas, gente que no me conocía me ayudó, yo ahora quiero ayudar a mi gente pobre. Los 25 bolivianos que han hecho como un compromiso de seguir en el proyecto, casándose, viviendo allí, etcétera, ese para mí es el mejor testimonio de que son agradecidos y devuelven lo que les has dado. Vamos a ir acabando, pero me gustaría conocer su opinión en este contexto general de los valores humanos que vamos dibujando, del papel de los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, de masas en este contexto de crisis de valores? Yo creo que es uno de los elementos más importantes en estos momentos en la sociedad, los medios de comunicación, sin duda. Porque todo esto que yo te estaba comentando, de hacer llegar a las personas, de hacer llegar a todas aquellas familias la ayuda que necesitan, si los medios de comunicación apoyan para concienciar a la sociedad de que es necesaria su ayuda, solidaridad y comprensión, creo que el camino tenemos más del 50% solucionado. ¿Y no es precisamente lo que hacemos ahora los medios de comunicación? Bueno, tampoco es verdad. Yo creo que, mira, yo te puedo decir una cosa. Una de las primeras cosas que yo hice cuando fui a Cáritas, prohibí que se invirtiera, yo no sé si se hacía o no, pero yo prohibí que se invirtiera ni medio euro en propaganda, de ningún tipo, porque entendía que no era misión, que para nosotros a Cáritas había que juzgarla por lo que hacía, no por lo que decía que hacía. Y por otra parte, que no me parecía honesto que un euro nos lo han dado para los pobres, no para hacer propaganda. Sin embargo, hemos estado, por desgracia, en todos los medios de comunicación y de forma enormemente positiva. Y esto ha llevado
a que la gente se haya concienciado de la necesidad de ayudarnos a nosotros y a otras muchas organizaciones para poder seguir ayudando a los demás. ¿Te parece poco importante la labor de los medios? En absoluto. Don Nicolás. Hombre, yo no me queda más remedio que hablar muy bien. A mí me acaba de conceder la Asociación Nacional de Prensa de todos los periódicos y revistas de Bolivia, me acaban de dar el Premio Libertad 2013. Y te doy un dato muy importante. En Bolivia, las dos instituciones de mayor credibilidad son los medios de comunicación y la Iglesia. Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy agradecido. Los medios de comunicación de aquí, Televisión de Castilla, León, la televisión española, en un programa en portada, La Nueva Misión, pues, y las televisiones de allí, efectivamente, están presentando ese rostro del pobre que necesita la colaboración y la solidaridad de todos. Bueno, pues me alegro que así sea. Señores, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Queríamos tener con los dos este detalle. Es un cuadro de Félix de la Vega, que como sabrán es un pintor palentino. Esta noche no podía ser de otra forma. El lobby palentino se ha dado cita esta noche en León, ha tomado León. Quiero agradecerles su presencia, espero que hayan estado a gusto. Muy a gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No. Nosotros nos despedimos, esperamos que esta serie de los mejores de los nuestros conversaciones haya sido de su agrado y seguro que sí, nos volveremos a ver en próximas fechas con más encuentros, con más conversaciones entre los mejores de los nuestros, entre los galardonados de los premios Castilla y León. Muchísimas gracias. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio.